Vamos a ver otro ejemplo para tratar de clarificar un poco más a qué nos referimos. Cuando tenemos distribuciones discretas, como en este caso, se puede hacer un poco difícil entender la selección de estas regiones de rechazo. Vamos a hacerlo con una variable continua a ver qué tal nos va. Vamos a suponer que tenemos una variable normal, parámetros teta sigma cuadrado, y que sigma cuadrado es conocida. Y que yo quiero probar esta hipótesis, si teta vale teta 0 o si teta diferente es igual a teta 1. Entonces voy a utilizar el lema de Neyman-Pearson. Es decir, voy a construir una región de rechazo, de manera que yo rechazo si la función evaluada con este parámetro supera k veces la función evaluada en este parámetro. Esa sería la región de rechazo y debo hallar el valor de k. Entonces, ¿qué dice Neyman-Pearson? Dice que un test uniformemente más potente es aquel que rechaza T0 si X pertenece a R. ¿Quién es R? El conjunto de valores de muestra, tales que f de x dado teta 1 es mayor que f de x dado teta 0. Y alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es la probabilidad de rechazar, alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que es cierto, es decir, el tamaño de la región crítica, que se expresa de esta manera. Entonces voy a partir de acá, de este cociente. Entonces voy a dar qué sería f de x dado teta 1 y qué sería f de x dado teta 0. Entonces f de x dado teta 1 mayor que k veces esto es. Esta es la distribución normal evaluada en teta 1 y esta es la distribución normal evaluada en teta 0. Y aquí está el k. Entonces hago todas las operaciones del caso. Entonces cancelo estas cantidades, tomo logaritmos para eliminar el exponencial y luego reparto esta expresión que está acá para que me quede de esta manera. Y finalmente tengo esta expresión que es una expresión sencilla para mirar. Pero tengo una parte. Recuerden que yo despegar la x para obtener los valores de x. El problema es que no sé cuánto vale teta 1 y teta 0. ¿Cómo es esta expresión? Si positiva o negativa. Entonces, miren, ¿para qué eso yo? Porque si esto es positivo, no cambia el signo. Pero si esto es negativo, cambia el signo. Entonces, para despejar x, necesito saber cuál es el signo de teta 1 menos teta 0. Observen entonces que si esta diferencia es negativa, al despejar x, me va a cambiar el signo a menos. Pero si esta diferencia es positiva, me va a quedar tal cual. O sea que lo que estoy planteando aquí es que para despejar x voy a tener dos condiciones. Eso implica una región con dos condiciones. Si teta 1 mayor que teta 0, entonces tengo esta expresión y tengo esta. Entonces lo que voy a obtener aquí son dos posibles soluciones. X mayor que algo o X menor que algo. Entonces la región de rechazo se va a poder expresar así. El conjunto de los X tales que X mayor que esto o X menor que esto. Fíjense que el valor de C es el mismo. Que finalmente lo único que va a cambiar es el signo. Miren, si yo paso esto a dividir acá, dos veces esto, si esto es negativo, pues el signo acá será menos. Si esto es positivo, será más. O sea, pero es el mismo valor. ¿Okay? Entonces la región de rechazo se expresa de esta manera, donde C es esto. Vamos a seguir hablando de C. Y si yo fijo, como es un test uniformemente más potente, yo voy a fijar un alfa como la probabilidad de rechazar bajo H0. ¿Qué es la probabilidad de rechazar? Es la probabilidad de que pase esto. Alfa es esta probabilidad. ¿Qué es esta probabilidad? Ahora recuerden que X es una normal. Entonces, como estas dos regiones son excluyentes, entonces la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades. Ahora voy a estandarizar. ¿Cuál es estandarizar? Bajo H0. Es decir, bajo H0 significa que teta es igual a teta 0. Entonces el valor de la media es teta 0. Estandarizo si es más conocido. Y tengo estas dos expresiones. Ahora, yo voy a llamar esto cita 1 y esto cita 2. Entonces lo que tengo es que alfa es esta expresión que está acá. Si ustedes se fijan, esto es la suma de dos áreas. Esto puede ser, llámelo alfa 1 y esto puede ser alfa 2. En ese punto, entonces, lo que obtengo es que el valor de alfa es la suma de dos valores alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, voy a tener infinitas soluciones a este problema de hallar C. Porque fíjense, si yo solamente tuviera este pedacito, pues simplemente voy y busco este percentil en la normal, estándar, y lo igualo a alfa y despejo C, y listo. Pero es que tengo dos pedazos, uno que se llama alfa 1 y otro que se llama alfa 2. Entonces, ¿cuál es la solución para este sistema? Infinitas. Tengo infinitas soluciones. ¿Ves? Miren el gráfico acá. Esto es una idea pues, de lo que les estoy diciendo. Entonces, en ese sentido,
yo tengo que escoger qué combinación de alfa 1 y alfa 2. Entonces, dado que estaba hablando de una distribución normal, que la normal es simétrica, pues una elección que es muy común en este tipo de test es asumir que alfa 1 es igual a alfa 2. Esa es una, que se asume por conveniencia, pero no es la única. ¿Okay? Entonces, bajo este supuesto, esto haría alfa medios y esto haría alfa medios. Entonces, esta ecuación, la probabilidad de que z sea menor que z1 es alfa medios y la probabilidad de que z sea menor que z2 es alfa medios. Entonces, esto en la notación que tenemos de probabilidad indicaría que z2 es z alfa medios y este z1 sería menos z alfa medios por la simetría. Entonces, de aquí yo me puedo volver y hacer esto igual a z1 es ¿quién? Z1 es menos z alfa medios. Entonces de aquí despejo C, menos C, despejo menos C, y de aquí despejo C. Aquí tengo las ecuaciones. Entonces de aquí se deduce que la región de rechazo es, si usted despeja de aquí C, fíjense que le da sigma por z alfa medios más teta 0. Y si despeja de aquí menos C, le queda menos sigma z alfa medios más teta 0. Entonces mi región de rechazo, volviendo a este punto, es cambiar este C por esta expresión que les dije acá. Sigma por z alfa medios más teta 0 y menos c por menos sigma z alfa medios más teta 0. Entonces me queda esta región que ustedes ven aquí. Pero esa región se puede reescribir. Miren que yo puedo utilizar cada una de estas regiones y aquí restar teta 0 y dividir por sigma, restar teta 0 y dividir por sigma. Entonces obtengo esto. Y fíjense que esto, por la forma en que se escribe, es la forma de escribir. Esto es equivalente a escribir valor absoluto de x menos teta 0 sobre sigma. Por lo tanto, si yo fijo el nivel de alfa, si yo fijo un alfa y asumo que estos dos alfas son iguales entre sí, entonces en la región, esta región, en el lema Lehmann-Pearson, esta es la región de rechazo para un test UMP con nivel alfa dado por esto, y voy a rechazar la hipótesis nula de que teta igual teta 0 si x pertenece a esta región. Es decir, si este valor absoluto es más grande que este cuántico. Ese sería, por ejemplo, el lema de Lehmann-Pearson para este ejemplo. Otro. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una Poisson con parámetro lambda. Una muestra aleatoria. Y usted quiere probar esta hipótesis, que lambda igual a lambda 0 versus que lambda es diferente de lambda 0. Entonces aquí ya no puedo utilizar Lehmann-Pearson, porque Lehmann-Pearson me dice que debo probar un valor versus otro valor. Pero aquí puedo utilizar máxima verosimilitud, el LRT. Entonces, ¿cuál es el LRT? Recuerden, es el supremo bajo H0 sobre el estimador, la verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud. Nosotros ya vimos que el MLE para esta Poisson es X barra. Entonces, el lambda de X va a ser el máximo bajo H0, que es simplemente evaluar el lambda 0, sobre el máximo en general, que es lambda gordo. Y ya sabemos que lambda gordo es X barra. Con esto obtengo que la verosimilitud es esto. ¿Listo? Por lo tanto, si tomo, fíjense que para rechazar H0 yo debo hacer que esto sea menor que un C. Pero ahí viene el punto. Si hago esto menor o igual que C, ¿cómo hago para despegar de aquí a X? Si tomo logaritmo natural, tengo esto, que es una expresión también más bonita. Y si hago menos 2 veces el logaritmo natural, obtengo esto. Entonces fíjense que aquí tengo menor o igual que C. Tomo logaritmo natural, menor o igual que el logaritmo natural de C. Multiplico por menos 2 y me queda mayor o igual que menos 2 veces el logaritmo de C. Entonces, si yo quiero rechazar, debo hacer que esta expresión sea mayor o igual que menos 2 veces el logaritmo natural de C. Y ahí viene el punto complicado. ¿Cómo hago para despejar X de aquí? No es posible despejar X de manera explícita. Es decir, si yo quiero resolver esta ecuación, despejar de aquí la X barra va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer en este caso? En este caso yo no puedo despejar. Así haga esto menor o igual que C, no es posible despejar X de aquí, X barra de aquí. Entonces, la solución a esto va a ser un teorema que se relaciona con qué pasa cuando n es grande. Es decir, qué pasa con este estadístico cuando n es grande. Y resulta que hay un resultado muy bonito que se conoce como la distribución asintótica del
LRT. El LRT hasta ahora ha sido útil cuando se conoce la distribución de lambda, pero mire, aquí no la conozco. ¿Cómo se distribuye lambda? No tengo ni idea. En los otros hemos visto que yo transformo la expresión y llego a algo conocido, una T, una normal, en fin. Pero aquí no. Entonces, hay varios problemas que nosotros debemos atacar que se relacionan con el RT. Porque aún con un alfa dado, yo necesitaría calcular la probabilidad. Mire que para rechazar necesito que lambda x sea menor o igual que c. Entonces el alfa sería la probabilidad de que lambda x sea menor o igual que c. Pero resulta que eso, para poder calcularlo, necesitaría despejar el x barra, cosa que no es fácil hacer aquí. Es decir, no es posible resolver esta ecuación menor o igual que c despejando x barra aquí. No es posible. O sea, no tiene una solución explícita. Entonces, ¿qué problemas? La distribución exacta de lambda x no se conoce. Segundo, esa función no es posible maximizarla por los métodos analíticos, es decir, no es posible encontrar esa expresión y despegar de ahí x barra. Y nos toca recurrir a método numérico, es decir, ¿cómo hago acá, cierto? Despegar de aquí, pues, el x barra con una c que no conozco, muy complicado. Una solución viable, aunque aproximada, es considerar la distribución de esto, la distribución asintótica de menos 2 veces el logaritmo de lambda, que es la expresión que ustedes ven aquí. Pues resulta que bajo ciertas condiciones es posible encontrar la distribución asintótica de esto. Y si yo la encuentro, en vez de utilizar esta región de rechazo, encuentro la expresión aproximada de esta región, es decir, encuentro la distribución de esto y encuentro los cuantiles de esta distribución y son los que uso para tomar una decisión. O sea, la región de rechazo basada en lambda de x se reemplaza por una región de rechazo que depende de menos 2 veces el logaritmo de lambda de x. Así que las inferencias que usted quisiera derivar de lambda de x se pueden obtener de manera aproximada con las que se deriven de menos 2 veces el logaritmo de lambda de x. Entonces, ¿dónde está el goodwill de todo esto? ¿Cuál es la distribución de menos 2 veces el logaritmo de lambda de x? Y aquí viene el teorema. Vamos a suponer que esto es una muestra aleatoria de una distribución fx dado θ, donde θ es un vector o un parámetro que pertenece a este espacio parametral, que es un subconjunto de lo real. Vamos a hacerlo a nivel de univariedad. Vamos a suponer que θn gorro es el ML de θ, que se basó en esta muestra. Y vamos a suponer, aquí viene la parte maluca, que se satisfacen las condiciones de regularidad que se establecieron por allá en el teorema o en la cota de Rao-Krab, para que θ de n gorro sea asintóticamente normal. Entonces aquí ya nos metimos en un tema complicado, ¿cierto? Porque ya sabemos que garantizar las condiciones no es un tema fácil. Pero si eso se pudiera garantizar, supongamos que eso se garantiza. Vamos a probar este par de hipótesis, de que θ igual a θ0 versus que θ es diferente de θ0. Vamos a suponer que es eso. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que si yo considero otro tipo de hipótesis, posiblemente no voy a poder definir o derivar la distribución asintótica. La distribución asintótica del RT es bajo este tipo de hipótesis. ¿Cierto? Entonces, si la hipótesis nula es cierta, se puede demostrar que menos 2 veces el logaritmo de lambda de x converge en distribución a una chi cuadrada con un grado de alta. Y esto es un resultado supremamente poderoso, porque lo que le está diciendo es, miren, tienes un tamaño de muestra suficientemente grande y tienes un estimador, un MLE, donde se satisfacen las condiciones de regularidad. Entonces, para probar esta hipótesis, en vez de irme con esta expresión tan complicada como la que vimos aquí, de que despegar x barra aquí no es fácil, lo que puedo hacer es encontrar el equivalente, es decir, encontrar los cuantiles de una chi cuadrado y comparar si este cuantil es mayor que el respectivo cuantil que está acá. Y con eso puedo entonces hacer una prueba de hipótesis aproximada, es decir, encontrar esta es una región de rechazo aproximada con un nivel aproximadamente alto, pero basado en los cuantiles de una chi cuadrada. Entonces tenemos un resultado muy interesante para probar este tipo de hipótesis cuando tengamos expresiones para lambda de x que sean muy difíciles de manejar.